Hola amigos, de nuevo con ustedes, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Alexander Escobar Cerrato. Me presento para los que no me conocen. Soy miembro de las iglesias del Nombre de Jesús, Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús en Colombia, predicador de la unicidad de Dios, por la misericordia de Dios. Soy el autor del blog titulado o llamado Estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com. Estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com, donde puedes tú encontrar diversos temas acerca de la unicidad de Dios y también de otros temas que atañen a la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Hoy, por medio de la Escritura, vamos a tomar un tema, o vamos a aprender acerca de un tema que de verdad es muy apasionante, muy edificante, ¿sí? Como lo digo, a mí la Escritura para mí es lo más delicioso que hay, saber que mi Dios nos enseña, nos muestra su única verdad, y esa verdad es su unicidad, ¿sí? La Biblia nos narra un acontecimiento que lo podemos leer allá en Mateo capítulo 3, verso 17 en adelante, que es el bautismo de Jesús. Sí, ahí encontramos el bautismo del Señor Jesús. Acompáñeme por favor con su Biblia a leer esa pequeña porción. Mateo capítulo 3, verso 13, en adelante, que dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para muchos del pueblo cristiano, del pueblo que busca su salvación, para muchos este acontecimiento es la demostración de la Trinidad de Dios. Pero si vemos en la Escritura, ¿qué nos enseña la Escritura? Las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Y voy a demostrarlo por qué. Y no lo voy a demostrar en mis palabras, lo voy a demostrar en la Escritura, que es la única que tiene el poder para sobreedificar. Y así lo dijo Pablo. ¿Sí? Vamos a mostrarlo desde la Escritura. He puesto como título a esta corta enseñanza: La unicidad de Dios vista en el bautismo de Jesús. La unicidad de Dios vista en el bautismo de Jesús. Acontecimiento explicado conforme a las Escrituras. Los expositores de la Trinidad dicen que en el bautismo de Jesús, o el bautismo de Jesús, es la prueba de la Trinidad. Y con lo ocurrido en este acontecimiento trata de demostrar que Dios es uno en tres personas diferentes. ¿Sí? Como acabamos de leer el texto que contiene el bautismo de Jesús, lo encontramos allá en Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17, donde nos narra que dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado y este se le oponía, pero Jesús o Juan accedió a bautizar al Señor Jesús, y dice que el Señor Jesús, después de ser bautizado, subió del agua y vino una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Sí, ahí está en Mateo capítulo 3. Al pedirle a los exponentes de la Trinidad que expliquen este verso, ellos lo hacen dando solo su parecer y nunca se apoyan explicándolo en las Escrituras. Esta es la explicación que dan los amigos trinitarios de este verso. Debemos también acotar algo, que esto lo dicen en su propia opinión, ya que no pueden dar un contexto
a la explicación que dan ellos de este acontecimiento. Esta es la explicación que ofrece la Trinidad de este acontecimiento. Mire lo que dicen. En el bautismo de Jesús aparece la Trinidad interactuando, ya que hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es Dios el Padre. Y es más, allí dice que los cielos fueron abiertos y que se vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Este es el Espíritu Santo. Y allí dice que Jesús subió del agua. Este es el Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad. Como ven allí en el bautismo de Jesús, aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad interactuando. El Padre dando su voz desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo siendo bautizado o subiendo de las aguas. Esto es la explicación que dan los exponentes de la Trinidad. Pero como se dijo anteriormente, los exponentes de la Trinidad solo pueden dar esto en su propia opinión particular. Solo pueden opinar sobre este asunto particularmente, ya que al pedirles que muestren un contexto que les sirva de contexto, o un texto que sirva de contexto, ya a lo que argumentan, no pueden darlo. Su respuesta es: no existe ese verso. Si yo le preguntase, como le he preguntado a muchos exponentes de la Trinidad, por favor dame un verso que diga que Dios es uno en tres personas, me han dicho, contestado literalmente: no existe ese verso. Por eso ellos no pueden, o los amigos exponentes de la Trinidad, no pueden dar un contexto a lo que citan o a lo que se refieren del bautismo de Jesús. No lo pueden dar. Ahora, esta es la explicación que nos ofrece la Escritura de ese acontecimiento. La Escritura, que es rica en la revelación de Dios, sí nos ofrece una explicación, ¿sí? Pero esa explicación que nos da la Escritura, no el hombre, no es que hay Trinidad. Póngale atención. Juan el Bautista nos dice que todo esto se escribió en Mateo 3 del 13 al 17, referente al bautismo de Jesús, ocurrió como señal entre Dios y él. Sí, por favor, mírenlo en su escritura, mírenlo en su Biblia. Juan el Bautista dice o explica que todo lo que ocurrió allá en el bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo descendía, que aquella voz del cielo, eso era una señal entre Dios y él. No era un acontecimiento de la Santísima Trinidad. Léalo, por favor, vamos a leerlo. ¿Sí? Eso está en Juan capítulo 1, verso 32 al 34. Leámoslo, por favor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Como usted acaba de leer, Juan el Bautista mismo dice que esto era una señal entre Dios y él. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Sí? Esto era una señal entre Juan y Dios, porque Juan ciertamente no conocía el rostro, no conocía la faz del Señor Jesucristo, pero Dios, cuando le envió a bautizar, le dijo que algún día tendría que venir a él el Mesías. ¿Sí? Y que cuando él viera que ese que descendía el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, a él iba a conocer. Sí, y le conoció. Esto era una señal entre Dios y Juan. Ahora, como leemos, Juan nos dice que esto que ocurrió en el bautismo de Jesús es una señal entre Dios y Juan, ya que Juan no conocía a Jesús. Y ahí lo dice literalmente, no lo conocía en persona. Y él solo venía delante de él, pero no lo conocía. Por eso decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Mateo 3, verso 11. Este acontecimiento fue antes del bautismo del Señor Jesús. Juan nunca dijo que lo ocurrido en el bautismo de Jesús fuera la manifestación de la Trinidad o una nueva revelación de Dios. Juan explicó muy bien que ese acontecimiento solo era una señal entre Dios y él. Juan no dijo, o no hay ninguna escritura que apoye, que diga que en el bautismo de Jesús estaba la Trinidad. No hay ninguna. Eso es especulativo. Nada más sino especulativo. Ahora, hay otra explicación de parte de los trinitarios acerca de este acontecimiento. Hay otra explicación. Otra de las explicaciones de los trinitarios para esto que ocurre en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, donde aparece el bautismo de Jesús, es que allí aparece la Trinidad interactuando y que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y estas explicaciones que dan los trinitarios las hacen apoyándose en pareceres y especulaciones, nunca en las escrituras, ya que no hay un solo verso que diga que hay tres personas distintas o un Dios en tres personas, ni un solo texto que diga que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Pero la explicación que nos da las escrituras es otra. Esta explicación nos da la escritura, ¿sí? Y esa explicación nos la da el mismo Juan. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme a leer esto, por favor. Está en Juan capítulo 1, verso 19 al 23. ¿Sí? Acompáñenme a leerlo. El testimonio que da Juan acerca de Jesús. Vamos a leerlo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cabe acotar algo aquí. En el testimonio anterior de Juan, dijo que él testificaba, volvámoslo a leer por favor, que él testificaba que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Me acompaña? Acompáñeme por favor. ¿Ya? Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, en eso no hay equivocación. Pero en lo que viene en la otra explicación que nos da Juan, sí, acerca de este acontecimiento también, nos explica también otra cosa. Nos dice que Jesús es el Señor como dijo el profeta Isaías. Este es el testimonio de Juan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Como podemos leer en esta explicación que nos da Juan el Bautista sobre quién es Jesús, lo hace por medio de las Escrituras. Y nos dice él, Juan, que el que a él viene preparando el camino es el Señor como dijo el profeta Isaías. Y este fue el Señor que Isaías dijo que vendría. Leámoslo por favor. El contexto de Juan capítulo 1 del verso 19 al 23 es Isaías capítulo 40, que tiene como título Jehová consuela a Sión. Léalo conmigo por favor, vamos a leerlo todos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, da voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como podemos leer, Juan el Bautista vino preparando el camino, fue de Jehová, el Padre. Y así lo dice el mismo Juan al decir: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo que el que vendría es Jehová, el Padre. Eso está ahí mismo en Isaías 40, el verso 3, el verso 5, el verso 9 y 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Para Juan, el acontecimiento del bautismo de Jesús no interactúa la Trinidad, como dicen los expositores de la Trinidad, sino que lo que interactúa es toda la plenitud de Dios, de la deidad, de su unicidad, ya que Juan dice que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, pero también dice que es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo que el que vendría era Jehová el Padre. Como leemos, Juan el Bautista confirma lo dicho por el profeta Isaías, donde nos dice que es el Padre que vendría a salvarnos. Por eso, ese que subió del agua es el mismo Jehová, el Padre, que se manifestó en carne para salvarnos. Y así lo testificó Juan y el profeta Isaías, como lo podemos leer. Entonces decir que en el bautismo de Jesús intervino la Trinidad es una mentira, ya que las Escrituras nos dicen que Jesús es el mismo Jehová, el Padre, que se hizo hombre, hijo, para salvarnos. Ahora, Juan en el capítulo 1, verso 34, también nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto también lo dice confirmando las escrituras de los profetas, ya que ellos dicen, para confirmar Isaías 40, que Jehová se haría hombre, se haría hijo para cumplir su promesa de venir a salvarnos. Leamos, por favor. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y daráles un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Como leemos, Jehová mismo nos dice, lean bien, que él mismo nos dará señal. Y esta es la señal, que la Virgen concebirá y daráles un hijo. Isaías nos da el nombre, que nos dice quién es este niño. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Jehová mismo con los hombres, Jehová con los hombres, Dios mismo con nosotros. Y esto se lo confirma Jehová el Padre, Isaías en el capítulo 60, verso del 1 al 3, en la antigua versión, donde le dice que ese Dios que nacerá es el mismo. Leamos, o ese Señor que nacerá es el mismo, no es otro. Leámoslo, por favor. Isaías 60, del verso 1 al 3 en la antigua versión, dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si lo leyó bien, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. Ahí vemos que el que venía a nacer, que el que se iba a ser un hijo, que el que iba a ser, que como la Virgen, como el Dios dice, Dios mismo os dará señal, la Virgen concebirá un hijo. Sí, no era otro. No era el Dios segunda persona de la Trinidad, no era el Dios Logos, no era el Dios Hijo, no. La Biblia dice, la Escritura dice que aquel que nacería, que se haría hombre, era Jehová mismo, Jehová el Padre. Por eso
Juan dice, explicando el bautismo de Jesús, que él venía preparando el camino. Era aquel de que habló Isaías. E Isaías dijo que el que vendría era Jehová el Padre. Como vemos, Juan explicó muy bien ese acontecimiento. Es señal, esto era señal entre Dios y yo, porque yo no le conocía. Él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Pero ese testimonio no se quedó allí. Ese testimonio, Juan mismo dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo que el que vendría era Jehová el Padre. Podemos ver entonces que en el bautismo de Jesús se confirma es la unicidad de Dios. Y es por todo esto que Isaías dice que ese niño que nacería es el Padre eterno. Aleluya, el Padre eterno, ese niño que nacería, dice Isaías, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya que Jehová el Padre decidió hacerse hombre, hijo, para salvarnos. Sí, así lo dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto es lo que confirma, es que Jehová se haría hombre, hijo, para venir a salvarnos, cumpliendo así la promesa que hizo en Isaías 33:22. Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35:4, donde dice: de cielos de corazón apocados no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Lo que dice en Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y así lo ratifica Isaías en el capítulo 40, verso 10: y vendrá Jehová el Señor. Aleluya. Y es por esto que Juan dice que Jesús es Jehová el Padre, el cual él venía preparando en el camino, como dijo el profeta Isaías. Y también nos dice que Jesús es el Hijo, cumpliéndolo así lo escrito de los profetas, que Jehová se haría hombre, hijo, para salvarnos, pero sin dejar de ser el Padre eterno. Sí, así lo dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, aleluya, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ese niño que nacería sería ¿quién? El Padre eterno. Por eso Juan le dice: y yo he dado testimonio que es el Hijo de Dios. Sí, y yo también doy testimonio que Él es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Sí, Él es el Señor. Yo vengo preparándole camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto: prepara camino en la senda a Jehová. Aleluya. Por lo que leemos, este niño o hijo que nacería es el mismo Padre eterno, el único Dios fuerte. Es por esto que Juan dice que Jesús es el mismo Jehová, el Padre, que se hizo hombre, hijo, para venir a salvarnos. Y la Escritura me dice que como hijo sería llamado Hijo de Dios. Óigame bien, la Escritura me dice que Jesús como hijo sería llamado Hijo de Dios, por una promesa hecha a David, que de su descendencia levantaría al Cristo. Leámoslo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 13 y 14, dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Por esto Jesús, el Cristo, fue llamado Hijo de Dios. Pero Pablo nos dijo que el Cristo es Dios mismo sobre todas las cosas. Eso está en Romanos capítulo 9:5.
de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios, aleluya, sobre todas las cosas. Y recuerde que para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Sí, así lo dijo Pablo textualmente. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y eso está en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Sí, Jesús es el Hijo, Jesús es el Cristo, conforme a la carne. Él vendría conforme a la carne y sería llamado Hijo de David e Hijo de Dios. Sí, pero dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Confirmando con esto lo dicho por Jehová el Padre, que él mismo se haría hombre, hijo, al nacer de una virgen. Entonces decir que en el bautismo de Jesús intervino la Trinidad es mentir contra las mismas escrituras. Ya que Juan dice que Jesús es el mismo Jehová que vendría a salvarnos haciéndose hijo. Entonces, según Juan y los profetas, Jesús es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo. Ahora, Juan nos dice esto concerniente al Espíritu Santo. Sí, vamos a leerlo. Juan nos dice esto concerniente al Espíritu Santo. Sí, eso lo dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11. Juan dice en la última parte de Mateo capítulo 3, 11, que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es refiriéndose a Jesús. Y ese Él que bautizará con el Espíritu Santo es el mismo Jesús, dándonos a entender que Jesús es el Espíritu Santo. ¿No lo creen? Sí, ya que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, y así lo ratifica el resto de la Escritura. Leámoslo. Jesús es el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que hay un solo Espíritu. Leamos. Efesios capítulo 4, verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y dice la Escritura que solo hay un Señor. Efesios 4, 5, un Señor, una fe y un bautismo. Y la Escritura dice que ese único Señor, que es Jesús, es también ese único Espíritu. Aleluya. Leámoslo por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? Y también dice que este único Señor es el Espíritu. Léalo por favor, 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como leemos las Escrituras, nos dicen que el Señor Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y esto lo ratifica Él a los discípulos al hablarles de la promesa del Espíritu Santo. Leámoslo por favor. Juan capítulo 14, verso 17 y 18 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como leemos, el Señor les habla a los discípulos sobre la promesa del Espíritu Santo, pero les dice que ese que es el Espíritu mora con ellos. Y que ellos le conocen. Y el único que moraba con ellos era Él, el Señor Jesús. Y por eso el Señor les dice a ellos que le conocían, que ellos le conocían. Y le ratifica el Señor que es el Espíritu Santo al decirles que Él mismo es el que vendrá. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En este verso el Señor ratifica que también es el Padre, ya que el único que puede dejar huérfanos es un Padre. El Señor Jesús termina ratificándonos que Él mismo es el Espíritu. Cuando manda a Juan en Apocalipsis capítulo 2 y verso 3, en las 7 cartas a las iglesias, a escribir a 7 cartas a 7 iglesias. Y a la final de cada una de esas 7 cartas, firma de esta manera: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermosas palabras. Como podemos leer, el Señor Jesús se le aparece a Juan y le manda a Juan a escribir 7 cartas. Ya. Que el mismo Señor Jesús le dicta para 7 iglesias y dice al final de cada carta: el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Confirmando con esto que lo dicho por el mismo Juan allá en el capítulo 14, o lo dicho por el mismo Jesús en el capítulo 14, donde el Señor le dice a sus discípulos que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando del Espíritu Santo, haciéndose Él el Espíritu. Y lo dicho por Pablo al decir que el Señor es el Espíritu y que solamente hay un solo Señor, que dice, y no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor, y el Señor es el Espíritu, dando a entender con esto que Pablo dice que Jesús es el Espíritu. No es un invento ni de Pablo, ni de Juan, ni de Jesús, ya que Jesús mismo firma esas 7 cartas diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como leímos anteriormente, dice la Escritura que solamente hay un solo Espíritu, no hay 2, no hay 3, y ese Espíritu es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús confirma en sus 7 cartas a las iglesias al decir: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Confirma lo dicho por Juan, lo dicho por Pablo y por él mismo, que Él es el Espíritu Santo. Debemos recordar que solamente hay un Espíritu. Efesios 4:4 y 1 Corintios capítulo 12, verso 13. En conclusión, podemos decir entonces, concluyendo, que según las escrituras de apóstoles y profetas, Jesús es el Padre eterno que se manifestó como Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que en el bautismo de Jesús es la demostración de la unicidad de Dios. Por eso decir con argumentos humanos que en el bautismo de Jesús intervino la Trinidad es mentir contra las mismas escrituras, ya que Jesús es el único y sabio Dios que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Así lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17 y 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. En conclusión podemos decir, querido amigo trinitario, con mi amor en Cristo se lo digo, no coma cuento. Edifíquese en esta escritura, en la santa palabra de Dios. Ella dice que en el bautismo de Jesús no intervino la Trinidad. Ella nos dice que en el bautismo de Jesús está toda la plenitud de Dios confirmada, su unicidad, porque unicidad significa facultad de ser único, y único significa sin otro igual a Él. Y la Escritura dice que Dios es único y solo, y que Él mismo determinó venir a salvarnos, y que Él mismo se hizo carne. Así lo dice Pablo, Dios se manifestó en carne. Sí. En el bautismo de Jesús no intervino la Trinidad. En el bautismo de Jesús, conforme a la Escritura, intervino fue la plenitud de Dios, su unicidad, su única deidad, su poder entero. La Escritura me dice que Jesús es el Hijo, sí, eso lo creemos, pero también creemos lo que dice que Él es el Señor, como dijo Isaías. Isaías dijo que el que nacería era Jehová, el Padre. Por eso ese niño se llama Padre Eterno. Gloria a Dios. Espero que esta enseñanza te haya edificado. Te invito, en el lugar que estés, en el país que estés, a buscar una iglesia del nombre de Jesús. Si estás aquí en Colombia, busca la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Si estás en otro lugar del mundo, busca una iglesia del nombre de Jesús. Bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Si quieres seguirme, puedes estudiar las enseñanzas que están en mi blog. Recuerda, mi blog se titula Estudio de la Unicidad de Dios.blogspot.com. Recuerda, mi nombre, Alexander Escobar Cerrato, tu servidor, tu amigo, que te ama en Cristo Jesús. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Recuerda, si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer al móvil
a mi móvil, te lo doy con todo amor, 305-319-3880. 305-319-3880 o al correo electrónico alexander.jesuselunicodios@gmail.com. alexander.jesuselunicodios@gmail.com. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor Jesús.